Bienvenidas y bienvenidos, almas preciosas. Ahora hacía días que no grababa ningún vídeo, porque llevo muchos días intensos recibiendo mucha información, conectando con registros acásicos diversos y he estado recibiendo mucha información que he ido recopilando, que voy recopilando aún ahora y que ahora ya poco a poco os iré desgranando. Y por ello me gustaría realizar dos miniseries de vídeos. Esta primera la titulo Los misterios o misterios de la Tierra, mejor dicho, del planeta Tierra. La otra será Misterios de la vida del universo. Pero empecemos por la Tierra porque es donde nos encontramos y porque al fin y al cabo la Tierra forma parte del cosmos, del universo entero. Por lo tanto, ella forma parte del cosmos, el cosmos se encuentra en ella. Y empezar por ella no es abandonar el resto del universo, ni mucho menos, sino al contrario, es incluirlo en el aquí y el ahora, en nuestra cotidianidad, en nuestro entorno. Y por eso me gustaría hoy hablar un poco de la historia y la magia del mar Mediterráneo. Puede que alguna de vosotras, de vosotros, viváis lejos del mar Mediterráneo, incluso en algún otro país, y por lo tanto os suene lejano todo esto. Pero lo que os voy a explicar lo podemos aplicar también a otros lugares o de alguna forma puede ser de referencia para vosotras, para vosotros, para lugares cercanos al área donde vivís y por lo tanto acercaros a esos lugares con otra conciencia, con una conciencia más amplia, con un corazón más abierto y preparadas para recibir información de esos lugares. Pero hoy me gustaría hablar del Mediterráneo no solo porque vivo cerca de él, sino porque realmente es una zona muy rica, con unos registros acásicos muy ricos, con una historia muy rica y con un potencial desconocido aún. Un potencial que nos une y que nos une también al cosmos. Así, si entramos en los registros acásicos del mar Mediterráneo, ¿qué encontramos? De entrada, percibimos que el mar Mediterráneo, de la forma en que está y cómo está situado, es un portal. Es un portal grandioso, un portal de qué tipo de energías, de nutrición, de comunicación y cooperación para unir la vida y las distintas formas de vida que hay a su alrededor y que coexisten también en su interior y en las zonas costeras. Por lo tanto, es un portal que aporta nutrición. Es un portal que es físico y es multidimensional. Es físico porque es el mar, son las aguas y las zonas costeras adyacentes también están englobadas dentro de este portal. Y es multidimensional porque nos conecta realmente con dimensiones más elevadas que la propia 3D, que la propia física, 3D, 4D, y vamos más allá a la 5D, 6D, hasta la 9D, realmente. Incluso podemos ir más lejos. Y este portal, por un lado, aporta nutrición, tanto nutrición por los seres marinos que se ofrecen sus vidas para alimentar a los humanos, como también nutrición por las zonas costeras que han sido siempre muy ricas, el suelo, me refiero, muy fértil, para a partir de aquí crear huertos, cosechas muy diversas y abundantes.
pero también acoge una gran cantidad de culturas muy diversas, realmente muy diversas, desde España, pasando por Francia, Italia, todos los países que formaban la antigua Yugoslavia, Grecia, Turquía, y después por la zona, ya más abajo, lo que es Egipto, Siria, Libia, Argelia, Marruecos. Incluso podríamos acceder así en la zona de Israel también, Israel-Palestina, aparte de las islas Malta, Creta, Chipre, que hay también, y demás islas, las islas Baleares también, las islas griegas, Cerdeña, Sicilia, Córcega. Por lo tanto, eso ya nos dice una riqueza cultural de una gran diversidad reunida a su alrededor. Pero esa riqueza cultural, el mar realmente su papel es unirla, no dividirla, no dividir los pueblos, las culturas que hay alrededor, sintiéndose distintas, separadas unas de otras, sino al contrario, ser un medio de unión entre ellas y por lo tanto de comunicación como también de cooperación, porque en realidad, a pesar del color de la piel, de la estatura, de las razas, de las culturas, todos los humanos somos uno. Además, el mar Mediterráneo es un grandioso ser vivo, es un ser vivo por sí mismo. Es un ser vivo que palpita incesantemente. Imaginaros en su interior un gran corazón que palpita incesantemente, conectando con todas las culturas alrededor, con todos los pueblos alrededor, con la tierra alrededor, con la tierra en el subsuelo del Mediterráneo, pero también palpitando, conectando con su multidimensionalidad, con todo su potencial multidimensional, manteniéndolo unido, cohesionado entre sí. Hay el espíritu propiamente del mar Mediterráneo, el ser que representa ese espíritu. También hay espíritus guardianes y protectores del mar Mediterráneo, espíritus y guardianes acuosos del elemento agua. Y existen también animales marinos, corales, muy pocos en esos momentos, algas, eso sí, y los humanos. Por lo tanto, imaginaros el ecosistema realmente complejo que representa. Pero además, este portal multidimensional conecta con las aguas cósmicas, conecta con planetas acuosos que existen en la galaxia entera. Unos influencian, vigilan, guardan de alguna forma, más implicándose más con el mar Mediterráneo, otros menos, pero la conexión con todos ellos está. Una conexión acuosa y por lo tanto una conexión a través de ese espíritu de las aguas cósmicas y de las corrientes cósmicas de agua que van del Mediterráneo a esos planetas y de los planetas al Mediterráneo, donde esos planetas están habitados por seres muy diversos. Hay un intercambio de conciencia o puede haber un intercambio de conciencia para enriquecernos todos juntos. Ellos reciben nuestra conciencia y nosotros recibimos la suya si nos lo permitimos. Y por lo tanto, como os decía, aunque hablamos de la Tierra, fijaros que estamos conectados, hablamos de la galaxia, del universo. También, ¿qué más? Además, el mar Mediterráneo nos aporta la conciencia de que todo aquello que le hacemos a él, a ella, a los seres vivos
que hay en su interior, nos lo hacemos a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque somos uno. No hay nada exterior, no hay ningún ser vivo exterior que de alguna forma su energía no esté en nuestro interior, aunque aparentemente los veamos como seres distintos a nosotros, apartados, incluso con formas distintas, con conciencias distintas, pero igualmente nuestras almas están conectadas y por lo tanto lo que les hacemos a ellos nos lo hacemos a nosotros. En la medida que vamos vaciando el Mediterráneo, impidiendo que los peces puedan, peces, moluscos, etcétera, que puedan desarrollarse, desarrollarse plenamente, también nos lo estamos haciendo a nosotros, impidiéndonos un desarrollo de conciencia, un desarrollo de creatividad. En la medida que estamos pescando sin cesar, sin tener en cuenta los ritmos naturales de los peces, de los animales marinos, de las algas marinas, estamos vaciando el mar. No solo lo vaciamos de vida, sino que lo vaciamos de conciencia. Y ese vacío de conciencia se manifiesta en un vacío de creatividad. Un vacío de creatividad que todas las personas humanas, pero también animales, que vivimos alrededor en las zonas costeras del Mediterráneo, sentimos, porque nos afecta. También sentimos una disminución de creatividad, una parálisis de conciencia, un vacío de vida. Un vacío de vida que se nota también una escasez de lluvias, por ejemplo. Hay una falta de abundancia natural. Y aunque de momento vamos tirando de las reservas, habrá un momento que estas reservas disminuirán mucho más. Y entonces, ¿qué haremos? Es importante reflexionar sobre todo ello. Por eso os digo, aunque yo ahora os hablo del Mediterráneo, lo podemos aplicar realmente a lagos y evidentemente océanos. Lo que pasa es que los océanos, al ser tan grandes, su dinámica es distinta, no son portales, como el Mediterráneo o como pueden ser ciertos lagos también. Por lo tanto, lo que le hacemos al Mediterráneo, nos lo hacemos a nosotras. La pérdida de conciencia de vida es una pérdida de conciencia de vida interior. En la medida que empezamos a respetar más esas formas de vida distintas a nosotras, pero que forman parte de nosotras, empezamos a respetarnos más. Y en la medida que nos respetamos, también respetamos más. Ahora vamos un poco a su historia, porque es muy interesante. La historia del Mediterráneo, continuando dentro de sus registros acásicos. Hace unos 12.000 años, las costas mediterráneas estaban habitadas por pequeñas tribus matriarcales que honraban la vida, que honraban toda forma de vida, que eran libres. Celebraban la vida, celebraban la tierra y honraban a todos los seres vivos en ella. En aquellos momentos el mar estaba repleto de vida y cuando los humanos de estas tribus cantaban, danzaban honrando la vida, los mismos seres acuáticos, marinos, del mar, brillaban más, sus conciencias se expandían y de alguna forma vibraban, se unían a los cantos y a las danzas de esas tribus, de forma que el mar, todo el mar entero, brillaba mucho más, su conciencia se expandía mucho más, llegando a la conciencia de las personas de las tribus y por lo tanto contribuyendo a una mayor expansión de conciencia de todos ellos.
era realmente una simbiosis. Algunas de esas tribus provenían de refugiados atlantes, de cuando la Atlántida ya se fue desmoronando, se fue ya hundiendo bajo las aguas, que fue un proceso paulatino, no fue de un día a otro, ni mucho menos fue un proceso paulatino. Hubo gente que consiguió salir de la Atlántida y llegó aquí, a las costas mediterráneas. Pasó por el estrecho de Gibraltar, llegó a las costas mediterráneas y aquí se fueron refugiando. Llegaron muy pocos, muy agotados por el viaje, por las inclemencias del tiempo, por el esfuerzo realmente que tuvieron que hacer para conseguir mantener su navegación, el rumbo hacia tierras lejanas, apartadas de la Atlántida y de todo lo que estaba sucediendo allí. Y algunos de ellos llegaron exhaustos, pero llegaron aquí y se fueron asentando a lo largo de las costas mediterráneas, principalmente se asentaron en zona del sur de Francia y alguna zona de Italia, y ya más adelante se adentraron a explorar Mediterráneo para irse asentando más allá de Italia, Grecia y etcétera. Así que al principio había esas tribus que danzaban y honraban la vida, todos los seres marinos, todos los seres a su alrededor, y el mar cantaba y danzaba con ellos. Con las primeras invasiones arias hubo masacres y violencia. Los arios realmente fueron a por esas tribus y los masacraron, violaron a las mujeres, mataron a hombres, niños o les hicieron esclavos, y por lo tanto ya hubieron masacres, hubo sangre y hubo esclavitud. Por lo tanto, dolor, sufrimiento. Y crearon, con esas actitudes, crearon ya disrupciones en el portal del mar Mediterráneo. Unas disrupciones que empezaron a romper su tejido espacio-temporal. Empezaron a romper su magia y su unión al cosmos. Y además de crear manchas en el campo energético del mar Mediterráneo. Poco a poco, las civilizaciones que fueron asentándose y creciendo en la zona mediterránea fueron más complejas, griegos, romanos. También a partir de aquí, seres reptilianos, grises, también insectoides, se fueron infiltrando en esas civilizaciones, en las griegas, romanas, en la egipcia también en particular, promoviendo conflictos, desavenencias, separación, desconfianza, lucha entre la gente. A partir de aquí, lucha y afán de conquista entre las distintas civilizaciones, con lo cual la conciencia disminuyó. Con los griegos, impulsados por sus generales, por sus militares, los generales militares, sus dirigentes, que principalmente eran seres reptilianos o humanos híbridos reptilianos, fueron conquistando las riberas mediterráneas, dejando a su paso guerras, muerte, violaciones, sufrimiento, dolor, abuso de poder, orgullo y esclavitud, y ese afán de poder que los caracterizaba. Las aguas se fueron tiñendo de sangre, las manchas que había en el campo energético del Mediterráneo aumentaron. Y aunque al principio el mar lo iba compensando, lo iba transmutando, llegó un momento que ya no pudo. Y incluso su tejido espaciotemporal empezó ya a resquebrajarse y a mantenerse resquebrajado. Después vinieron los romanos, después de los griegos, y la conciencia bajó más.
Aunque aparentemente se nos ha dicho, y bueno, se nos ha dicho en los colegios, ¿no? En las escuelas, que los romanos aportaron muchas innovaciones, pero su conciencia era más baja, era más densa. Tecnología o innovación no significa mayor conciencia. Y los hombres y mujeres de aquellos momentos ya veían el mar como una fuente de poder, no solo de mercancías, sino también de conquista, de ir conquistando y, y por lo tanto de dominar económicamente, de subyugar al resto de las poblaciones, y se desconectaron de su esencia de luz. Desde entonces la desconexión ha ido aumentando, paso a paso, siglo a siglo, hasta el momento actual, en que solo se ve el mar como una fuente de poder económico, de dominación, de conquista, realmente a ver quién puede más que otro. A ver, pero sobre todo ahora está enfocado a nivel económico principalmente. Se considera el mar como algo que se puede vaciar, que se puede explotar indefinidamente, de alguna forma indefinidamente, y se le ha ido vaciando de su esencia de vida, de su propósito, se le ha ido desconectando de su multidimensionalidad, de quinta dimensión, sexta y más allá, como os comentaba, que este portal reúne en su interior. Incluso se llegó a crear como un caparazón oscuro que envolvía bueno, todo el mar Mediterráneo, atrapándolo en, en la tercera dimensión, en una conciencia muy densa, solo basada en el dominio económico, en la explotación sin límites, y por lo tanto en una pérdida de conexión con la vida y con la propia espiritualidad, que esto se nota actualmente con la falta de lluvias, falta de abundancia de vida, de regeneración de la vida. Se nota que hay mucha pobreza también a un nivel físico, tanto por parte de los países norteafricanos como también europeos. Hay una pobreza emocional, hay una pobreza espiritual, donde las zonas costeras solo se miran por los beneficios económicos que pueden promover, y no importa el explotarlas al máximo, aunque sea en detrimento de la naturaleza misma. Y esa es la situación actual. Pero a pesar de ello, ¿qué podemos hacer? En la medida que vamos conectando con nosotras mismas, con nosotros mismos, a medida que vamos recuperando una conexión con nuestra conciencia, abriendo el corazón, vamos promoviendo que el mar Mediterráneo vuelva a ser un portal, vuelva a abrirse a su multidimensionalidad. De hecho, actualmente ya está mucho más abierto a esa multidimensionalidad preciosa que es. Está ya mucho más conectado con los planetas acuosos galácticos que ya estaban conectados con él. Está más conectado con las aguas cósmicas, con los seres cósmicos guardianes y protectores de las aguas, y por lo tanto está en proceso de regeneración, de renacimiento, y con él todos nosotros, no solo los que vivimos alrededor del Mediterráneo, sino que realmente el Mediterráneo es un gran ojo que mira al cosmos, es el gran ojo de la Tierra que mira al cosmos. Podríamos decir que es el sexto chakra, el tercer ojo, abierto al cosmos, un tercer ojo que por la historia, intenciones diversas, se había ido tapando para de esa forma desconectar también a las personas, no solo las que vivimos alrededor actualmente o las que han vivido alrededor en otros momentos, que hemos podido ser todos nosotros,
sino desconectar realmente a la humanidad de ese tercer chakra, tercer ojo, de esa abertura, visión al cosmos. Pero, como os digo, está en nuestras manos recuperar su potencial y nuestro potencial. En la medida que abrimos conciencia, abrimos corazón, estamos contribuyendo a ello. En la medida que vamos honrando a la vida, todo ser vivo, por pequeño, grande que sea, nos vamos honrando a nosotras, y esa honradez, ese honrar, ayuda a ir restableciendo el tejido espaciotemporal del mar Mediterráneo, del portal que representa. A medida que nos permitamos disminuir los niveles de contaminación, no por cambio climático, no, simplemente porque la contaminación realmente impide respirar ampliamente. La contaminación significa toxinas. Contaminación no me refiero solo a los humos de las fábricas o de los coches, sino realmente me refiero a la contaminación de pesticidas, insecticidas, ambientadores, de todo tipo de toxinas que echamos en las tierras, que van a parar a los ríos, a las aguas subterráneas, que van a parar al mar, por ejemplo. También dejar de abusar económicamente del mar, empezar a respetar sus ritmos. Realmente no es necesario comer tanto pescado. Hay gente que come pescado no solo cada día, sino incluso varias veces al día. Realmente el cuerpo no necesita esa cantidad de proteína animal. El cuerpo realmente, con unos 100 gramos de proteína me refiero, no animal, simplemente proteína al día, le es suficiente. Por lo tanto, podemos introducir otro tipo de proteínas vegetales, por ejemplo, en nuestras dietas, y estaremos sanos y por lo tanto saludables, con energía y más equilibrados también, honrando y respetando a los seres vivos. Y por lo tanto, a partir de aquí, dejar de ver a la naturaleza como fuente de dinero, como algo que se puede explotar indiscriminadamente, y verla como un gran ser vivo. Cada animal, cada planta, cada árbol, cada río, cada piedra es un ser vivo precioso que forma parte de nosotras, de nuestra propia alma, y forma parte del universo. Si los destruimos, nos destruimos, porque destruimos esas partes de nuestra alma y destruimos una parte muy importante de lo que somos. Vivir en un planeta es aprender a honrarlo, es aprender a conocerlo, a trabajar, a vivir conjuntamente con él, a respetar sus ritmos, a conocerlos, conocer sus recursos y, y trabajar con ellos, pero siempre desde el honrar, desde el dar gracias, la gratitud. Y ahora, y por lo tanto, regresar a unos valores primordiales que hemos perdido y de los cuales estamos en general muy desconectadas, porque tenemos la cabeza, no el corazón, demasiado atrapada en la tecnología, cuando realmente ahora se trata de ir equilibrando mente y corazón. Y dicho esto, ahora ya os dejo para que reflexionéis un poco si queréis. Y como os digo, se puede aplicar a lagos también, zonas húmedas que tengáis alrededor de donde vivís. Que tengáis un día muy bonito, lleno de amor y luz. Hasta pronto.